Recibimos en estudio nuevamente a Darío Ezequiel Díaz. Él es postdoctor, trabaja en el IPEC. La semana pasada tuvimos la suerte de tenerlo aquí en estudio y bueno, y una vez más tenemos su ok, su buena voluntad, su acto de generosidad de volver para poder ahondar en más temas que se desarrollan y trabajos que se desarrollan desde el IPEC. Así que agradecerte, Darío Ezequiel Díaz, postdoctor. Muchas gracias por la visita nuevamente. Es un gusto estar acá. Gracias. Bueno, si podés acercarte bien al micrófono, sí, ahí está, si se te escucha bien, bien pegadito, ahí te escuchamos. Bueno, tantas cosas para charlar y para conversar. Habían quedado algunas cuestiones que queríamos desarrollarlas en más profundidad, pero de arranque nomás me has comentado que hay nuevos números de la pobreza. Sí, así es. En los últimos 15 días hubieron varios informes nuevos que hicimos. Por orden cronológico, primero se lanzó el informe del mercado de trabajo, que se hizo con los datos del cuarto trimestre del año pasado. Bueno, y ahí, ¿qué es lo que vemos ahí? Bueno, esto hay que dejarle en claro que esto es mediante una encuesta, que es la llamada encuesta permanente de hogares, la EPH famosa, en los cuales, bueno, durante todo el año se trabaja los 365 días del año, y se relevan los 31 aglomerados urbanos. En este caso nosotros lo que se releva es el aglomerado Posadas. Y también una vez en el año se releva total Misiones, que es la encuesta también permanente de hogares total urbano. Los datos que yo te estaba contando tienen que ver justamente con el cuarto trimestre del año pasado. Y ahí lo que vimos por ahí es que, digamos, que se cerró el año con una tasa de empleo considerablemente alta, del 46,6%, una tasa de actividad también alta, 48,3%. Tenemos que ver que el histórico se había cumplido en el 2022 y 21, que se había llegado a más del 50% de tasa de actividad. Y después en la tasa de desocupación, con una tasa también, digamos, que relativamente baja, 3,5% en Posadas. Y después también tenemos otras tasas, como la tasa de los ocupados demandantes, que es el 8,2%. ¿Qué son estas tasas para hacerlo más fácil? Bueno, particularmente tenemos que ver que la tasa de actividad es aquella tasa que nos dice, es el cociente entre la cantidad de personas que trabajan y las que están buscando activamente trabajo y que no tienen, sobre la población total, ¿sí? Es como la oferta de trabajo, esa es la tasa de actividad. Entonces, cuando la tasa de actividad es muy baja, me está queriendo decir que hay mucha gente que está inactiva. Entonces siempre nosotros queremos llegar a una tasa de actividad que sea alta. Y justamente en el cierre del año pasado, 48,3%. ¿Sí? Después la tasa de empleo, bueno, es el cociente entre la cantidad de personas que tienen trabajo y la población total. Ahí también la tasa de empleo, es importante considerar que la encuesta permanente de hogares considera que una persona tiene trabajo cuando al menos trabaja 1 hora la última semana de referencia. Después sí uno puede hacer análisis más fino para saber cuentapropistas, asalariados, la tasa de empleo en negro. Bueno, hay más análisis, pero digamos, una persona que trabajó al menos 1 hora en una actividad económica ya es considerada que tiene empleo. Y la tasa de desocupación justamente es la cantidad de personas que no tienen trabajo, pero que buscan activamente trabajo. Eso es importante, porque si yo no tengo trabajo, pero no busco trabajo, ya no soy un desocupado, soy un inactivo. Entonces ahí es importante tener en claro que aquella persona que no tiene trabajo, pero que está buscando activamente trabajo, es considerado desocupado, ¿sí? Aquella persona que no tiene trabajo, pero que no busca trabajo activamente, entonces es considerado inactivo. Y eso, digamos que queda afuera de la tasa de desocupación,
¿sí? Por eso también a veces cuando uno dice la tasa de desocupación es muy baja, bueno, hay que tomarlo con pinzas porque hay que analizar cuál es la tasa de actividad, porque puede pasar que la gente se retire del mercado, eso es lo que se llama efecto desaliento, buscó trabajo y no lo encontró, entonces dejó de buscar trabajo. Entonces, eso es ahí, digamos, pasa de ser un desocupado a un inactivo. Entonces, siempre cuando uno hace análisis de mercado de trabajo, hay que analizar tasa de actividad que sea la más alta posible. Ahora, y la tasa de desocupación sea la más baja. Darío, en términos, no sé, no soy sociólogo ni mucho menos, sí, pero es preocupante que el desaliento lleve a la persona a la inactividad, a la no búsqueda de trabajo, porque ese es un número que hay que tener mucho cuidado, no puede crecer. Es así, es así. Nosotros hemos visto, pues digamos, la población inactiva se divide en dos partes. Están los inactivos típicos, que son los niños y los ancianos, o las personas que tienen algún problema de salud, y después están los inactivos marginales. En los inactivos marginales es allí donde uno tiene que hacer un análisis para ver por qué forman parte de este grupo, que puede ser, por un lado, o porque cuentan con una contención social fuerte, entonces no tienen que salir a trabajar, o bien que no cuentan con esta red, digamos, social, digamos, de protección, y que no consiguen trabajo y se desalientan. Entonces, ese es el análisis que uno tiene que, digamos, hacer. Y también quería hacer foco que hay una tasa que por ahí a veces pasa desapercibida, que nosotros también hacemos todos los trimestres, que es la tasa de ocupados demandantes. ¿Qué es eso? Son aquellas personas que tienen trabajo, pero que están disconformes con su trabajo y que desean cambiar de trabajo. Hay muchos de esos, ¿eh? Claro. Ocupados demandantes, conozco bastante. Ayer estaba hablando con una persona que cambió hace un mes de trabajo y fue con la esperanza de poder tener un salario mejor. Cuando con el recibo de sueldo se dio cuenta que había sido un cambio. Dejó una empresa en la que había estado 23 años y cambió de destino, pero el salario es inferior. Entonces está ocupado, pero insatisfecho. Bueno, él pertenecería a esta tasa, a la tasa de ocupados demandantes de empleo. Ese sería que en este caso es del 8,2%. Y después hay otra tasa que yo también siempre pongo la lupa, que es la tasa de subocupación. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la tasa de subocupación? Son aquellas personas que tienen trabajo, pero trabajan menos de 35 horas por semana y que desean trabajar más horas por semana, ¿sí? Entonces, generalmente... ¿Desean trabajar más horas por semana o desean ganar más? En este caso, nosotros lo que le consultamos, bueno, yo creo que una cosa lleva a la otra. Yo digamos, tengo pocos ingresos, entonces tengo que buscar más horas de trabajo, claro, y no consigo, claro, ¿sí? Entonces ahí nosotros dividimos en lo que tiene que ver sobre la ocupación horaria, llamamos nosotros. Los subocupados son aquellos que trabajan menos de 35 horas, dijimos. Es decir, que si nosotros consideramos de lunes a viernes, bueno, ahí está hablando que trabajarían menos de 7 horas y quisieran tener más horas. Pero después está también la tasa de sobreocupación horaria, que son aquellos que, digamos, trabajan más de 45 horas por semana. Que eso, cuando en tiempos de crisis, digamos, esa tasa también aumenta mucho, porque justamente aumenta la tasa de aquellas personas que tienen más de 2 empleos, 2, 3 empleos, y la cantidad de horas que también trabajan. Obviamente, esto es malo para la salud, esto no es vida, entonces decimos, siempre cuando uno analiza el mercado de empleo, uno tiene que tomar estos factores e ir, digamos, analizando, porque de alguna manera te hace una composición de cómo está la sociedad. Nosotros también medimos la tasa de desocupación en varones y en mujeres. También hacemos por grupos etarios.
Ahí también, bueno, vemos que la tasa de desocupación es más alta en mujeres. Vemos que la tasa de desocupación es más alta en los jóvenes. Bueno, y también otro análisis que también solemos hacer es la tasa de empleo informal, o la tasa también llamada la tasa de empleo en negro, que en el último nos dio 42%, pero es dentro de los rangos históricos, siempre estuvo entre el 37, 40, 42%, que son justamente aquellas personas asalariadas que no realizan su aporte jubilatorio. En términos, hoy iniciamos la charla con el tema pobreza. ¿Cuáles son los números que arrojaron en el último trimestre de 2023? Es el último dato que se tiene, ¿no? Todavía no hay información de la pobreza medida en 2024. No, claro. Ahí es importante porque me das pie para contar cuáles son los dos métodos que usamos nosotros. Bueno, el IPEC, digamos que forma parte del sistema estadístico nacional, ¿sí? Cuyo órgano rector es el INDEC. El INDEC, entonces, por su cuenta, ya históricamente produce lo que se llama el informe de pobreza por línea de ingresos. Entonces ahí calcula una canasta básica total y una canasta básica alimentaria, y a partir de allí, mediante los ingresos de las personas y de los hogares, compara justamente cuál es si cumple, si sus ingresos son mayores a la canasta básica total, no es pobre. Si está por debajo de la canasta básica total, es una persona pobre. Y si sus ingresos están por debajo de su canasta básica alimentaria, es indigente. ¿Y esa canasta es por grupo familiar o por individuo? Esa canasta, muy bien. Esa canasta, bueno, te voy a dar algunos detalles técnicos cómo es. Bueno, esa canasta se construye por adulto equivalente, en el cual se supone que una persona, en este caso es un varón entre 30 y 59 años, gasta 2.750 calorías por día y se elabora una canasta, bueno, de carnes, verduras, frutas, legumbres, de lo que debería consumir ese varón. A lo sumo, también hay una tabla de equivalencia donde vos vas a tener por sexo y por edad, ¿sí? Mujeres, por grupo etario, y vos vas haciendo una conversión. Esa canasta básica alimentaria vos vas elaborando de acuerdo a tu grupo familiar. Entonces, si es un hogar unipersonal, bueno, tiene un valor esa canasta básica. INDEC informa 3 tipos de hogares, pero no significa que vos puedas generar la cantidad de características que tenga ese hogar. ¿Cuáles son esos 3 tipos de hogares? Te informa los valores para el hogar tipo 1, que es abuela, mamá, hijo. El hogar tipo 2, que es un matrimonio con 2 hijos, ¿sí? Y el hogar tipo 3, que es un matrimonio con 3 hijos. Pero cuando se calcula el índice de pobreza, ellos van analizando la composición de cada hogar de la muestra de la encuesta permanente de hogares y calcula la canasta personalizada para ese hogar. Bueno, entonces ahí vamos a ver que cada hogar tendrá su canasta básica partiendo de la comida y de la canasta que INDEC presenta. Eso entonces ahí obtiene lo que es pobreza por ingresos. Y después está el otro método, que eso lo hace solamente el IPEC. En el 2015 se elaboró este método de pobreza multidimensional, ¿sí? Que lo llevamos a varios congresos y nos dieron crédito de que estaba bien hecho, eso es, digamos, clave. Que ese método de pobreza multidimensional no solamente considera la pobreza por ingresos, sino que también considera la pobreza estructural. ¿Qué es esa pobreza, digamos, estructural? Es un hogar que no cumple con una serie de 17 umbrales distintos. Tengo acceso al agua potable, tengo baño o no tengo baño, condiciones de hacinamiento, ¿sí?
Después todas las características del piso de la vivienda, del techo de la vivienda. Entonces son factores que hace que un hogar sea pobre. ¿Por qué? Porque puede pasar que por un mes yo tenga ingreso porque me haya ganado el bingo, ¿sí? O una herencia, y ahí en el método de INDEC vos ya dejarías de ser pobre en ese trimestre porque tus ingresos superan a tu canasta, aunque tengas serias falencias estructurales, por ejemplo, en tu vivienda. Entonces nosotros tomamos la pobreza estructural, que es la más difícil de poder, digamos, romper también, ¿no? Entonces, bueno, son dos métodos, bien. Entonces, el último, el que lanzó INDEC, es la pobreza por ingresos. Esa pobreza se mide por semestre. Entonces, tenés 2 fotos en el año. Primer semestre, segundo semestre. El último dato corresponde al segundo semestre del año pasado. Que eso es importante también decir. Es para segundo misiones, para Posadas, claro. Para Posadas. No es solo para el aglomerado Posadas. Ajá. Bueno. No es el último trimestre, es el último semestre. Sí, por eso, mercado de trabajo se mide por trimestre. ¿Sí? Entonces, los datos yo le estaba contando recién era del cuarto trimestre. Octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Pobreza se mide por semestre, de lo que hace INDEC. Y ese corresponde al promedio entre julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Promedio. ¿Tá? Bueno, eso es importante decir que es un promedio del semestre, porque sabemos que en los últimos meses de el gobierno de Alberto, y ni hablar ahora con el de Milei, las tasas de inflación crecieron significativamente. Entonces, pero estamos diciendo que esto corresponde al promedio del segundo semestre. Bueno, ahí lo que nos dio es que para el aglomerado Posadas, el 29,7% de los hogares eran pobres. 29,7% de los hogares. Acá, en Posadas. Y el 38,4% de la población era pobre. ¿Sí? Eso es importante ver cómo vos analizás la pobreza en la cantidad de hogares y la pobreza en la cantidad de personas. Entonces, 38,4% de la población de Posadas es pobre, ¿sí? Y de los hogares es el 29,7% pobre. Bien. Ahora bien, en la población de las personas pobres, nosotros tenemos los indigentes. Y ahí donde nosotros tenemos que en Posadas el 9,6% de la población es indigente. El indigente es aquella persona que no puede cubrir ni la canasta alimenticia. ¿Sí? Entonces eso decimos siempre. El pobre puede ser indigente o no, digamos indigente. ¿Sí? Entonces, dentro de la población de los pobres se encuentran los indigentes. Y los indigentes son aquellos que no pueden cubrir ni una canasta de alimentos. Y eso es lo que estamos viendo, que al cierre del segundo semestre del año pasado, casi el 10% de la población de Posadas era indigente. ¿Y eso en comparación anual con 2022? ¿Creció bueno, muy o bien. disminuyó? Bien. Ahí entonces, yo siempre hago dos, y también le doy a algunos valores, es decir, cuando uno habla tasas es una cuestión, pero cuando vos hablas de valores absolutos es otra cosa, ¿no? Estamos diciendo entonces que hay 42.224 hogares pobres en Posadas, 42.000 hogares pobres y 148.400 personas pobres, ¿sí? En Posadas. Y con respecto a la indigencia, tenemos 10.044 hogares indigentes y 36.970 personas indigentes, ¿sí? En Posadas. En Posadas. Esto es el Gran Posadas, ¿sí? Bueno, cuando uno compara con el total de aglomerados, Posadas se encuentra en el puesto 23 de 31 aglomerados. ¿Qué significa eso? Que hay 22 aglomerados con una tasa de pobreza más alta que la de Posadas, ¿sí? ¿Cuáles son estos aglomerados? El INDEC divide en 31 aglomerados que suelen ser las capitales de las provincias. Pues justamente en Misiones se mide solamente el aglomerado Posadas.
Corrientes a aglomerado Corrientes, y así, ¿no? Con cada uno. En el puesto Y hay algunas provincias que tienen dos, digamos, dos o hasta tres. Entonces nosotros, si uno ordena de mayor tasa de pobreza a menor tasa de pobreza, Posadas se encuentra en el puesto 23. Esto significa que hay 22 aglomerados que tienen mayores tasas de pobreza que Posadas. Sería el aglomerado con menor pobreza del país. Y está entre los 8 que tienen menos niveles de pobreza. Entre los 8. Y en indigencia, Posadas ocupa el puesto 20 de 31. ¿Sí? Es decir, que tenemos 19 aglomerados que tienen tasas de indigencia más alta y hay 11 que tienen más. Ahí se encuentra en el puesto 12 en indigencia. Mitad ¿sí? de tabla. Bueno, claro, eso cuando vos comparás con los 31 aglomerados urbanos del país. Y ahora cuando vos comparás frente a nuestros vecinos, frente al NEA, Posadas sigue teniendo, tanto en indigencia como en pobreza, las tasas más bajas que Corrientes, Chaco y Formosa. Y el promedio de el NEA. Bien, entonces ahora, tanto trimestralmente como interanualmente se ha visto un incremento de la pobreza, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el análisis de la variación semestral, tenemos que decir, ejemplo, que cuando uno compara el semestre del 2022 versus el semestre de 2023, ¿En pobreza? En pobreza, la pobreza en hogares subió 3,4 puntos porcentuales, ¿sí? Y en personas 1,7 puntos porcentuales. Es decir que hubo un aumento pequeño. Ahí entra la responsabilidad de las decisiones económicas del la colita del gobierno de Alberto Fernández. Con el inicio del gobierno, ¿o no? No, porque esto es segundo semestre, esto es hasta diciembre de 2023. Claro, que tenía 20 días de gobierno. Tenía 20 días de gobierno, sí. Está bien. Ahora bien, ¿cuándo vamos a saber el impacto del gobierno de Milei? Vamos a tener en agosto de este año. Sí. Se va a lanzar el comunicado del primer semestre. Entonces ahí vamos a tener de enero 2024 hasta junio 2024. Me hiciste acordar. Siempre hay un desfasaje con las estadísticas. Eso yo también siempre recalco, digamos, ¿no? Por ahí justo a uno, ahora quisiera saber cuánto es, ¿no? Pero todavía se están haciendo las encuestas y, bueno, por eso es que recién en agosto tendríamos el primer semestre. Me hiciste acordar. Vamos a meternos un poquito en el barro de la política. ¿Te acordás que desde hace largos años a Guillermo Moreno lo acusaban de que él había tocado los números del INDEC, que esto, que lo otro? Y Guillermo Moreno se defiende siempre como gato panza arriba y dice, mira, tengo apenas un juicio de 12 años que fui de funcionario, creo no sé cuántos años secretario de Comercio, el que más tiempo estuvo como secretario de Gobierno, y solamente un semestre por no sé qué razón, por un informe que firmó Kicillof, le sigue pegando a Kicillof. Siempre. Solo por eso él tengo que ir a declarar en estos días, pero la verdad que es intachable y ya dijeron que el INDEC, yo no toqué nada, aparte no era mi competencia el INDEC. Para aquellos que por ahí están en la fantasía o repitiendo mitos, ¿es fácil tocar números de INDEC porque le conviene a tal o cual gobierno, o hay un esquema mucho más serio y más profundo que deja para la gilada esa locura, esa imaginación? Bueno, es importante, digamos, esta pregunta porque las direcciones estadísticas son las que hacen el trabajo de campo del INDEC. ¿Sí? Entonces hay convenios que se firma, cada provincia firma su convenio con INDEC, en el cual la metodología, los cuestionarios, la técnica nos brinda INDEC. Entonces hay una estandarización. Todas las provincias usan el mismo cuestionario, usan la misma técnica, ¿sí? La misma metodología. El trabajo de campo lo realizan los trabajadores de las direcciones estadísticas, ¿sí? Entonces se relevan los datos mediante cuestionarios, planillas. En este caso,
el dato discutido tenía que ver con el índice de precios al consumidor, el IPC. Bueno, entonces, nosotros en el IPEC hay un grupo de 5 o 6 encuestadores que relevan más de 600 productos por mes, más de 3.000 precios, ¿sí? Donde esas planillas quedan guardadas durante 10 años, se carga en el sistema, ¿sí? Nosotros tenemos una copia respaldo de eso y eso es lo que se envía a INDEC. INDEC luego recibe todas estas cargas que hacen las provincias, hace el proceso, sistematiza y difunde. Pero las provincias también podemos hacer eso. Es decir, que nosotros también, con nuestra copia respaldo de esos ingresos, tenemos nuestro índice de precios y podemos ir validando lo que va diciendo INDEC. Así que en ese aspecto es bastante federal, podemos decir, ¿sí? Porque cada provincia es responsable en su trabajo de campo. Por eso yo también siempre recalco que cuando se cita la fuente de datos, no hay que decir solamente INDEC, sino que tiene que decir INDEC y PEC en el caso de los datos que mencioné, porque el gran trabajo que realizan las provincias, donde yo digo la calidad del dato está en el trabajo de campo, porque si yo relevo basura, más de la matemática que yo pueda hacer y el análisis, lo que va a salir va a ser basura. Entonces, el trabajo de campo de los encuestadores es clave. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, es un poco fantasioso, digamos, decir de que de una oficina central uno pueda manipular, porque estamos diciendo que las provincias son autónomas y en el caso de Misiones, el IPEC es un instituto. Tiene rango de instituto. Hay muy pocas provincias que tienen rango de instituto, ¿sí? Otra es Santa Fe, que también es ¿Y qué tienen? instituto. Una cosa es una dirección estadística que pertenece a un ministerio, que generalmente suelen pertenecer al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, y otro es un rango de instituto. Cuando es un instituto se trata de un organismo descentralizado, ¿sí? Y autárquico. Entonces ahí existe la independencia técnica de poder llevar eso adelante, ¿sí? Entonces eso ya como que te da cierto paraguas, digamos, importante. Y el IPEC nunca discontinuó con los datos del índice de precios al consumidor. Siempre nosotros se realizó, digamos, el trabajo y tenemos la serie histórica desde el año 1979, ¿sí? Con el trabajo de campo hecho por el IPEC, con el procesamiento y el análisis hecho por el IPEC. Por eso también nosotros tenemos una canasta básica alimentaria y una canasta básica total que es de la provincia también, ¿sí? Más allá de la que tiene INDEC. Bueno, excelente Creo respuesta. que ahí quedó claro. Sí, quedó clarísimo. Buenísimo. Este viernes vas a estar, ya estamos cerrando esta entrevista. Agradecerte, Darío, enormemente tu presencia. Este viernes vas a estar en Capiobí, capacitando a intendentes. Estás invitado por el Infogep. Así es. Bueno, el Infogep es un instituto de formación a el empleado público. Justamente que ahora que se habla de que no están formados, que son vagos, etcétera, etcétera, no, acá digamos, Misiones por lo menos, tenemos pruebas palpables que se le forma gratuitamente, se le da cursos, hay terciarios. Bueno, la idea de mi visita es empezar a capacitar y a socializar y a concientizar a los intendentes sobre el uso de los datos estadísticos. Nosotros en el IPEC tenemos un programa que también fue creado allá por el 2013 en el gobierno de Cristina, que era programa CEL o CIEL, que era Sistema de Información Estadística Local, que era que cada municipio tenga como un mini IPEC, vamos a llamarlo así. Entonces que tenga su oficina de estadística, donde se releve, donde se procese, donde los datos sirvan para hacer políticas públicas. Bueno, entonces justamente lo que vamos a hacer este viernes, que vamos a ir allá, es darle las principales herramientas a los municipios, porque más allá de que obviamente
se necesita tener una computadora, conectividad a internet, lo más clave es el know-how, es el conocimiento. Y nosotros también desde IPEC siempre le asistimos y le damos la parte técnica y metodológica a cualquier municipio que se acerque. Gratuitamente se acercan y dicen, bueno, queremos hacer una encuesta de calidad de vida. Pues yo quiero medir la tasa de empleo o cuál es la brecha entre ricos y pobres en mi municipio. Bueno, entonces nosotros le damos el cuestionario, hacemos la muestra, hacemos el análisis cartográfico, los planos, los mapas, todo le damos, ¿sí? Hasta le hacemos un software de carga. Entonces ellos pues lo único que tienen que hacer es llevarlo eso a la práctica. Entonces digamos que este viernes ese es el fin de mi visita. Darío, bueno, impecable. Como siempre, esta es la segunda visita. Estamos muy contentos de haber tenido ambas oportunidades. Así que, bueno, quedamos muy, muy contentos y seguramente volveremos a invitarte, ¿no? Son temas que realmente nos interesan, porque sin la existencia del IPEC estaríamos a oscuras, ¿no? Y gracias al laburo que hacen, entendemos en dónde tenemos que acelerar, dónde están nuestros queridos misioneros que la están pasando mal, y las políticas públicas, que muy bien marcabas, ¿no? Es el disparador para políticas públicas que puedan atajar algunas situaciones, sobre todo de emergencia, como es la indigencia, que en ningún sentido nos gustaría que existan, pero bueno, hay que combatirla. Es así, bueno, gracias. Yo estoy a disposición y también invito a las personas que se acerquen al IPEC. Tenemos servicios de biblioteca, tenemos justamente por la duda o trabajo o para los mismos alumnos, para los docentes, tenemos anuarios estadísticos, tenemos el gran atlas de la provincia. También el año pasado hicimos un informe de los 70 años de la provincialización de Misiones con datos históricos de 1953, ¿sí? Donde hicimos, y ese es un lindo informe que pasó desapercibido, creo. Lo vamos a rescatar. Que es de los 70 años donde mostramos la evolución desde salud, educación, bueno. Entonces yo les invito, hay mucha información que estamos a disposición y justamente nosotros somos un organismo público y creo que todos los empleados públicos generalmente tenemos esta idea de la vocación y del servicio al ciudadano. Así que estamos totalmente abiertos y gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Bueno, Darío Ezequiel Díaz, postdoctor en Economía, importante figura dentro del IPEC, bueno, llevando a todos los misioneros información sensible y necesaria.